Cadena Democracia, la radio de la gente. El siguiente programa es de clasificación O, de opinión, apto para todo público. Por Radio Democracia y Democracia TV presentamos Focus, los ojos de la democracia, con Marlon Puertas. Bienvenidos. Estimados amigos, bienvenidos a un nuevo programa. Desde los estudios de la Radio Democracia en la ciudad de Quito, transmitimos Focus en Democracia. Hoy es martes 31 de enero de 2017 y el día de hoy nos acompaña una pareja, un abogado y su cliente, además una persona conocida, amiga nuestra, como es Verónica Zarauz, y su abogado, el doctor Julio César Zarango. Verónica, para quienes todavía no la conocen, a pesar que ha tenido mucha presencia en los medios de comunicación en los últimos meses y hasta diría en los últimos años, es la esposa de Fernando Villavicencio. Y Fernando Villavicencio, como todos sabemos también, es el principal denunciante del portal Focus. Gracias a Villavicencio, y esto hay que decirlo, aunque al gobierno no le guste reconocerlo, se conocen las principales denuncias de corrupción que ahora han derivado en juicios penales en contra de casi ya 50 personas, según ha dicho el fiscal Galo Chiriboga, todavía fiscal, y se le puede llamar fiscal. Bueno, en todo caso, recuerdo que hace un año, prácticamente en marzo de 2016, comenzaron las denuncias de Fernando en el portal respecto a los contratos petroleros, a los contratos de la refinería de Esmeraldas. Y vinieron enseguidilla, no fue uno, no fueron dos, no fueron tres, fueron 4, 5, 6, los necesarios para explicar lo que estaba ocurriendo con los fondos públicos en el proyecto de reconstrucción, repotenciación de la refinería de Esmeraldas. Eso pasó, esos son los hechos, luego vinieron las revelaciones de los Panama Papers, luego vinieron los juicios, luego vinieron las declaraciones oficiales, luego vino a decir Alexis Mera, nosotros lo denunciamos. Bueno, eso es cosa de cada quien, es cosa nomás de revisar los antecedentes históricos. Y también sabemos que Fernando Villavicencio ahora está nuevamente en la clandestinidad, con una orden de prisión vigente. Y aparte de eso, Verónica aquí presente tuvo que pagar la semana pasada en un juzgado más de $47,000 como parte de una indemnización dictada por un juez a favor de el presidente Rafael Correa. También la vimos depositando no sé si su dinero en realidad, es la primera pregunta que le quiero hacer. Lo que usted dijo, Verónica, es que ni siquiera tiene una casa propia, que usted alquila, para quienes dicen que plata es lo que más tiene Fernando Villavicencio, y que sin embargo han logrado reunir esa cantidad de dinero, que no es poco. $47,000 puede sonar poco para quienes hacen contratos por millones y millones de dólares y reciben propinitas de millones de dólares. Tal vez suene poco para esas personas, pero $47,000 para gente común como nosotros es una cifra a veces imposible de alcanzar. ¿Cómo lo consiguió Verónica? ¿Quién le ayudó? ¿De dónde salieron esos recursos? ¿Cómo está Marlon? ¿Cómo están todos? Buenas tardes. Bueno, la pregunta que todos siempre me hacen al inicio. Bueno, recordarán que hubo una iniciativa ciudadana, $1 para Rafael, que la estaba implementando Fernando hace más de 9 meses atrás. O sea, nos ha tomado más de 9 meses a nosotros como familia tratar de reunir esta cantidad que como bien lo dices, es una cantidad para ellos insignificante, para nosotros significa un esfuerzo inmensamente grande. Bueno, en esta campaña que se hizo, se reunió más o menos unos $10,000, aporte de toda la ciudadanía que nos quiso ayudar, y los $27,000 restantes fueron préstamos que hice a familiares, a amigos que también nos prestaron este dinero, y hay que tenerlo claro, es un préstamo que tenemos que devolver, porque tenemos que cumplir con ese compromiso. Por supuesto. Claro, imagínense, nosotros no tenemos casa, tenemos que pagar de aquí, no sé cuántos años nos va a tomar pagar esta cantidad de dinero que ni siquiera la puedo distribuir para el pago de una casa para mis hijos en el futuro, sino es para el pago de una deuda, de una indemnización por supuesta injuria que la realizó
el presidente Correa, a través de su poder político, usando la justicia para amedrentar a mi esposo. ¿Este es el último pago ya? ¿Se saldó toda la indemnización que dictó el juez o todavía hay algo pendiente, Verónica? Por parte de Fernando, está saldada esa sentencia, está terminada para nosotros. Nosotros no le debemos $1 al presidente por su honra. Nosotros le pagamos en efectivo para cubrir su honra. Pero Fernando ya no le debe nada a él. Muchos decían, sobre todo en redes sociales que son bastante activas en estos temas, que ¿por qué le paga? ¿Por qué le paga Correa? Mejor no le pague nada. Igual Fernando está prófugo. ¿Por qué hubo esa decisión finalmente de endeudarse? Obviamente decisión que no es sencilla de tomar, menos teniendo hijos pequeños y pensando obviamente en el futuro que van a tener con una deuda encima. ¿Por qué finalmente Fernando decidió reunir la cantidad y darle a Correa, cuando finalmente está también con otra orden de prisión encima? Sí, es algo ilógico, pero hay veces que nosotros ya tenemos una orden de embargo que ya estaba lista para ser ejecutoriada sobre los pocos bienes que nosotros tenemos. Cualquier día iba a ir la policía con un juez a llevarse los muebles, las camas, las sillas, el comedor, todo lo que... Los bienes muebles, hay que decir. Exactamente, claro. Los bienes muebles, porque no existen. inmuebles nosotros no poseemos aquí, nosotros no tenemos casa en Bélgica, mis hijos no estudian en colegios en el exterior, mis hijos no tienen seguridad quien les cuide, o sea, mis hijos estudian en un colegio modesto, vivimos en un sector modesto de la ciudad, alquilamos porque no tenemos casa. O sea, nosotros no tenemos las facilidades que tiene el señor Correa. Es decir, lo hicieron para que no se les lleven el comedor y tener dónde almorzar con sus hijos. Mis hijos, como recordarán todos, nosotros ya sufrimos un allanamiento en el año 2013. O sea, las secuelas de este allanamiento mis hijos todavía no las superan. Ellos son niños pequeños que no tienen por qué pasar estas cosas, porque su papá no se ha robado $1 del Estado. Yo no me he robado $1 del Estado. Entonces, mi esposo ha tratado de, a través de sus investigaciones y a través del portal Focus, tratar de evitar que sigan robando, tratar de evitar y alertar a la ciudadanía de todo lo que está pasando con el sector petrolero en especial. Pero tuvimos que tomar esa decisión muy dolorosa y muy indignante para evitar que nos embarguen las pocas cosas que tenemos. En otros países, un acto de esa naturaleza, y me refiero a denunciar públicamente actos irregulares, que ahora todos sabemos que ya son de corrupción, y esa es la palabra que debemos utilizar, hasta son resaltadas, son premiadas de alguna forma. Acá vino a Quito hace un par de semanas el periodista argentino Jorge Lanata para un evento de Fundamedios que celebraba sus 10 años de fundación. Y Jorge Lanata reconoció el trabajo de Fernando. Lamentablemente no pudo estar presente por todo lo que sabemos. Y Verónica recibió en su nombre la distinción de parte de Lanata. ¿Cómo lo tomaste, Verónica? Bueno, yo muy agradecida con Fundamedios por mencionarle, con Jorge Lanata por tomar en cuenta el trabajo de mi esposo, porque bueno, él a través de él, igual que Lanata, han sido el periodismo, ha sido el que ha descubierto los casos de corrupción, no solo aquí, sino en América Latina. En Brasil fue igual, el periodismo quien descubrió el tema del lavajato. Aquí, Fernando Villavicencio con sus colegas periodistas han descubierto los temas de corrupción. En Argentina igual, o sea, yo me siento muy honrada que le hagan esta mención a Fernando y muy agradecida también. Hablamos con el doctor Julio César Sarango, defensor de Fernando Villavicencio en este caso. ¿Cuál es la situación legal de Fernando ahora, doctor? Explíquenos un poco por qué nuevamente está prófugo, cómo está el caso, el otro juicio que también planteó el presidente Correa en su contra. Primero decían que era hackeo, que había hackeado cuentas privadas. Luego dijeron que ya no era hackeo, sino que era revelación revelación de información privada. ¿De qué lo acusan a Fernando en ese otro caso? Gracias, Marlon. Un saludo cordial a todo este medio de comunicación y mi solidaridad porque el gobierno intenta tomarse este medio de comunicación y ahí sí no tendremos cómo expresarnos. Este tipo de actos, estas violaciones a la libertad de pensamiento, de opinión y de expresión. Mi solidaridad. Ojalá el pueblo comprenda y estemos juntos para defender este único medio de comunicación que todavía nos queda. Bueno, con respecto a Fernando Villavicencio. Fernando Villavicencio pues ha sido perseguido simplemente porque ha cuidado los intereses del Estado ecuatoriano y por cumplir los deberes que el artículo 83 de la Constitución de la República le faculta al ciudadano cuando se trate que conozca o mucho más, si es una persona que investiga hechos de corrupción, debe ponerlos a conocimiento de las autoridades correspondientes.
Ellos claramente en ese tiempo pusieron en conocimiento de que había una negociación entre el Procurador General del Estado y abogados de la firma Follenhau, que esta firma era abogado de la empresa Chevron Texaco. Y el Procurador General del Estado, conjuntamente con el asesor jurídico, pretendían contratar esa firma de manera antiética, inmoral, estos abogados para que defiendan los intereses del Ecuador cuando había algo en contra del Estado ecuatoriano. Es algo absurdo, como que yo sea abogado ahorita de Fernando Villavicencio y luego me ponga en contra de Fernando Villavicencio, dando información de Fernando. Es decir, era una información relevante. Era una para información empezar. relevante. Y pública, y que debía hacerse pública. Y pública. El gobierno ecuatoriano debería estar contento, gustoso, felicitando a estas personas que están dándole a conocer actos que, no sé si conozca el presidente de la República, que estaban haciendo estos dos ciudadanos, estos dos funcionarios de altísimo nivel. De ello, pues, se asustan y comienzan ellos a decir, señores, aquí están difundiendo información estratégica de defensa del Estado ecuatoriano. Cuando ahí no había nada estratégico. Ahí lo que había es contratar una contratación antiética. Simplemente ellos, y por ellos se adelantaron, ellos sí utilizaron la estrategia para perseguirlos, a Fernando Villavicencio y a Clever Jiménez, que él como asambleísta y Fernando Villavicencio como investigador, como periodista, estaban informando. Inclusive estos mails que llegaron a ellos fue a través de sus correos. Por ello, pues se quedaron sin ningún elemento de convicción cuando fueron a hacer el allanamiento. Lo único que encontraron es computadores normales de su trabajo diario. Cuando fueron a la Asamblea Nacional encontraron los mails que justamente llegaban pues hacia su oficina. A su correo. Y los equipos eran de la Asamblea Nacional, pues. La Asamblea Nacional no da a ningún asambleísta equipos para que hackeen cuentas. Entonces, ¿qué sucede ahí con el fiscal Galo Chiriboga? Los llama a formularles cargos, pero diciendo que ya no les llama por hackeo, ya no les llama por difundación, por difundir información pública o reservada, sino que les llama por difundir información íntima familiar. Ah, ese es el delito del que acusa Chiriboga. El delito es por difundir información íntima, personal, familiar, como que el señor ha ido a cogerle las cartas que le enviaba tal vez a su mamá, a su hermana, a su hija, a su novio, lo que sea. Nada de eso ha sucedido. ¿Delito tipificado cómo y con qué pena, doctor? Con el artículo 178 del Código Orgánico Integral Penal de 1 a 3 años, pero hay algo muy fundamental, pueblo ecuatoriano, es que este tipo penal anteriormente estaba en el artículo innumerado primero del artículo 202, inciso primero, que ya quedó extinguida esa acción. Y como no tenían tipo penal para seguirle juzgando en este nuevo ordenamiento jurídico, se inventaron que era difusión de información íntima familiar. Imagínense haciendo cuestiones analógicas, interpretando analógicamente un tipo penal con el único objeto de acallarle la voz a Fernando Villavicencio y a Clever Jiménez. No hay tipo penal. ¿Y qué ha hecho el señor Jorge Blum Carcelén? Eso es algo terrible. Cuando le formularon cargos, dijo, señores, el código derogado no amerita prisión, pero ya se subsume al 178 del Código Orgánico Integral Penal. Sí me explico. Es decir, y ya en la audiencia de formulación de cargos quedó plenamente estimulado el tipo penal y por lo tanto le vamos a dar medidas sustitutivas. Correcto. Y eso fue una... Juez dijo, yo les voy a dar para que se presenten cada 15 días ante la Secretaría de la Corte Provincial. Esa providencia del doctor Blum, en que incluso dijimos siendo que se habían equivocado en cierta forma hasta ese momento. Se resaltó eso. ¿Y luego qué vino, doctor? Mire, y algo terrible, una aberración jurídica, que lo único que quieren es perseguir, violar derechos, acallar la voz de la libertad de pensamiento y de opinión. ¿Sabe por qué? Cuando hay la audiencia preparatoria de juicio, el señor Blum Carcelén se retrotrae nuevamente al Código Penal derogado, actividad y legalidad, y dice, ha habido, parece, una equivocación, dice con el señor fiscal, perdón, enumerado primero, inciso tercero, de 3
a 5 años. Porque la prisión de anterior era de 6 meses a 1 año. Es de 3 a 5. Por lo tanto, ese amerita prisión preventiva. Y le vuelve a dictar entonces. Y le vuelve a dictar, dejando de lado 171. Lo hacen dados o estudiantes principiantes, pero no un juez de corte nacional. Por ello, nosotros presentamos una acción de habeas corpus y dijeron, aquí hay violación al debido proceso. Se ha violado el derecho de los ciudadanos. Por lo tanto, algo. ¿Eso ocurrió en qué mes para ir cronológicamente, doctor? Eso ocurrió en el mes de diciembre. Noviembre. El mes de noviembre, perdón. En el mes de noviembre. Imagínense. Eso ocurrió Entonces, en el mes de... nuevamente le levantaron la medida. Mire, le levantaron la medida y eso quedaron los señores presentándose cada 15 días ante la Secretaría de la Corte Provincial de Pichincha. Pero ¿qué sucede? Ahí se en el habeas corpus, cuando el habeas corpus no contempla, pues, víctimas. El habeas corpus simplemente es una acción en contra de violación de derechos de los procesados, por cuando la orden de prisión es ilegítima, ilegal o arbitraria. Simplemente es entre el juez y el que recibe la prisión preventiva. Entonces, pero se mete parte coadyuvante, dice. Y apela, ¿no? Sí, apela. Y también apela el señor Blum Carcelén, es algo terrible. Como parte perjudicada. Como visto que en estos casos nunca se ha dado, es algo histórico. Que este señor juez apele. Es decir, se coaliciona todo el aparataje estatal para irse contra una persona que está restringida sus derechos, inclusive yéndose en contra de la Constitución tratada. Vean a una de lo tributario. De la misma Corte Nacional. La Corte dice que simplemente ellos le revocan la decisión de los jueces porque los señores no están presos. ¿Y cuál es el fondo? El fondo, el habeas corpus tiene 3 elementos. Prevenir, la recuperación y la parte genérica de los derechos. En este caso era prevenir, los señores estaban ya con una orden de prisión que iban a atentar. Es decir, no era necesario que estén detenidos, no. Que sí, algunos abogados yo leí ese argumento. Que es un argumento totalmente absurdo. La prisión preventiva, cuando una persona está con una prisión, tiene que estar sin poder decir nada porque le están persiguiendo gente y es como estar preso mismo. Y eso, pues, los tratadistas, la doctrina, ha dicho que el habeas corpus se puede prevenir eso, porque está atentando contra sus derechos, contra sus libertades, pues. Si ya tiene una orden de prisión, ya no está con sus derechos hábiles, está restringido. Entonces, por eso el habeas corpus tiene esa característica de preventivo. Se puede presentar cuando hay una orden para prevenir que se lo aprese ya, digo. Entonces, estos jueces simplemente fallaron por la petición. Podemos saber. Pues Que revocó el habeas corpus. sí, los otros 2 jueces se me escapan, pero bueno, Ana María Crespo es una de las principales jueces. Un Carcelén como a los jueces, en su afán de cumplir esa obediencia debida, se olvidan, pues, no motivan, ni mencionan siquiera la apelación del señor Jorge Blum Carcelén. Y solo se refieren dicen, se acepta la apelación del señor secretario jurídico de la Presidencia de la República y se revoca la sentencia venida de los jueces de primera instancia. Es decir, Fiscalía no intervino en esta apelación. No intervino porque no es parte, nadie era juez. Los procesados. En este caso, los señores jueces ni siquiera se refieren a la apelación del señor Jorge Blum Carcelén. La ignoraron. La ignoraron. Entonces hay una sentencia incompleta, se violó el derecho a la defensa. Nosotros, ¿cómo impugnamos lo que presentó el señor Jorge Blum Carcelén? Hay algo muy fundamental. Una vez que se pasó a sorteos de la apelación, los señores jueces ni siquiera dijeron, señores, ya somos competentes para conocer
ponemos en su conocimiento para que revisen el proceso, para que vean qué dice Jorge Blum Carcelén y qué dice Alexis Mera en su apelación, sino que cogieron de manera callada, se guardaron el proceso y solo nos notificaron con la sentencia revocándonos la orden de prisión. Eso es una violación flagrante al debido proceso. A la ¿No sería tutela causal de nulidad esto, doctor? ¿Ante quién? Si es hay que existe... presentarlo ante ellos mismos una revocatoria de una aclaración y ampliación. ¿Y qué nos han dicho? Me han amenazado a mí que me van a sancionar de acuerdo con el artículo 26 por deslealtad procesal y que voy a ser sometido a una sanción económica si sigo presentando escritos. Es decir, ahora hasta se de defender a su cliente hasta las últimas instancias. Mire, por el caso de Fernando Villavicencio y Clever Jiménez, a mí me han sacado ya $3,000 en multa. Ah, ya le han multado. Claro, y a mí ya me han multado. Me han multado por defenderlos y me han amenazado siempre que me van a multar porque ya a mí sí me... Imagínense sacar 3,000 y pico de dólares. Y pone en riesgo su licencia, supongo. Claro, porque supuesto. Finalmente también la sanción contempla finalmente una suspensión. Claro que estoy enviado al Consejo de la Judicatura para que me se emitan un sumario administrativo y me puedan quitar el ejercicio profesional, pues. Eso también es un riesgo para mí. Pero yo les digo sinceramente, yo no les tengo miedo. Yo no les tengo miedo. Yo voy a seguir hasta que pueda ejercer la profesión y, bueno, algún rato esto ya pasará, pues. Presentando recursos entonces en defensa los recursos, de sí, su por cliente. supuesto. Hoy he presentado una petición nuevamente conociendo la causa, porque es un juez para que se conforme un tribunal y se prepare la audiencia de juzgamiento. Y nuevamente, estos jueces que estaban conociendo ya la audiencia de juzgamiento y podían ser juzgados simplemente el día que convocan a la audiencia, ellos podían presentarse porque estaban con medidas sustitutivas. Pero ¿qué hacen los jueces? Dicen, no señores, hoy pronúnciese nuevamente sobre la prisión preventiva del señor Fernando Villavicencio y Clever Jiménez. Claro, pues es ni corto ni perezoso, con venganza, con odio, va a decir, ya, los señores nuevamente están con orden de prisión y ofíciese a la policía técnica judicial para que se los capture como así lo ha hecho. Entonces yo le he dicho que él es incompetente porque no puede nuevamente pronunciarse. Él ya está contaminado, él ya tiene sus intereses. Además, él ya actúa con animadversión porque él se presentó como parte interesada. Como parte, apelando. Como apelando. Entonces ya no es un juez independiente, imparcial. Se está violando el debido proceso. Eso es lo que yo les digo a los señores jueces. Por Dios, actúen en base al debido proceso, actúen en derecho. Le podemos dar confianza a la administración de justicia y ellos hacen todo lo contrario. Defender intereses, defender deberían ser condecorados, así como lo condecoraron al señor Pareja, así como lo condecoraron al señor Pedro Delgado. Verdaderamente, estos dos ciudadanos, Fernando Villavicencio y Clever, ellos deberían ser condecorados por su participación patriótica a defender los recursos económicos del Estado ecuatoriano y no perseguir. Bien, doctor Sarango, vamos en este momento a hacer una pequeña pausa y luego volvemos con Verónica Zarauz y el doctor Julio César Sarango a seguir conversando del tema de Fernando Villavicencio. En un instante regresamos con Marlon Puertas en Focus TV. De 2016 en Esmeraldas, luego de haber pasado una breve temporada en el albergue dotado por el gobierno nacional para paliar la situación. Escuchemos las palabras de Solanda Zambrano, moradora de Estoy muy bien, yo espero pues pase para así poder estar un poco más segura, pues como tengo mi pequeño negocio, pues seguirlo impulsando para poder sobrevivir. Que el bono lo aprovechen pues en lo que ellos más lo necesiten, pues si se les ha dañado algo o quieren ponerse un negocio, pues adelante, que sigan, que la vida sigue. Cada familia albergada junto al
recibió un bono de acogida de $250 mensuales. Moradora de Atacames, Esmeraldas. Voy a coger el bonito de acogida y me buscar un lugar a donde estar hasta esperar que salga mi casita y esperando por los 2 bonitos más que van a dar también, ¿no? Que se me cumpla lo de mi casita. Este bono entregado por el gobierno servirá para alquiler y alimentación. A cada familia se le entregó camas, colchones, sábanas, almohadas de alimentos y tanques para almacenar agua. Atacames, Esmeraldas. Así lo material se construye con el tiempo. Con eso salir también y seguir adelante con nuestra vida, seguirla trabajando, porque todo se tiene con trabajo y esfuerzo. Autorización 0004 CNE Elecciones Generales. Estamos conversando con Verónica Zarauz, esposa de Fernando Villavicencio, y su abogado, el doctor Julio César Zarango. En Navidad de 2013, Verónica, de pronto tuvo visitas en su casa y no era Papá Noel, ¿no? No es que estaba llegando con un saco cargado de juguetes, sino todo lo contrario. En 2013, el 26 de diciembre, me estaba recordando la fecha, hubo el primer allanamiento a la casa de ustedes, buscando, supuestamente era una medida precautelatoria de algo, ordenado obviamente desde el poder, y se llevaron de todo, ¿no? Se llevaron de todo y desde ahí han pasado ya más de 3 años. El drama de ustedes, ¿no? Como familia no ha terminado, ha sido constante, ¿no? Ha sido constante. Lo que le quiero preguntar es, ¿cómo soporta, cómo aguanta todo esto una mujer que no tiene nada que ver con el asunto, aparte de ser la esposa, obviamente, del denunciante, en este caso Fernando, con una presión, la denuncia? ¿Cómo maneja usted eso como cabeza, como madre de esta familia? Bueno, recordar esa noche del allanamiento todavía me afecta a mí muchísimo y a mis hijos también, ¿no? Pero yo soy el soporte familiar de Fernando y yo sé que lo que él está haciendo está... Debería... Investigación, encuentra claves donde nosotros no encontramos alguna pieza coherente que él encaja y hace que aparezca todo ese proceso de reportajes, pero yo estoy con él, yo le apoyo al 100% lo que hace. O sea, es muy duro como familia pasar esta situación. Me cuestiono a veces si realmente los niños tienen que... Su papá no está evitando que mis hijos sigan endeudados, porque ellos crecerán algún día y tendrán que asumir las deudas que nos ha dejado este gobierno. Es decir, usted no es de las mujeres que al final, para evitarse un lío, le dicen a su esposo: ya déjate de cosas, no te metas en problemas, ya, por favor, trata de arreglar. No. Y si yo lo dijera, él no aceptaría. Fernando tiene unos principios inquebrantables. O sea, no, yo le conozco a Fernando y él no es de los que negocian. Porque si fuera por ese sentido, nosotros hace rato hubiera dejado eso de lado si él fuera... Anterior orden de prisión, la del caso también de injurias que tuvo y fue firmada por el presidente Correa, Fernando llegó a esconderse en territorio Sarayaco también, una buena temporada. Situación obviamente interna. Suerte, digo yo, de recibir el apoyo de esta comunidad Sarayaco en realidad. ¿Cómo fueron esos días en que Fernando acudió a raíz del allanamiento del diciembre del 2013, los primeros días de enero, Fernando viajó a Washington? Es decir, él salió del país a buscar que se agilite el proceso de las medidas cautelares.
una vez que las obtuvo, volvió al país. O sea, es algo inaudito, porque nadie en sus 5 sentidos, todo el mundo me pregunta, ¿cómo es posible Pudo haberse quedado en Estados que Unidos. tu esposo ya estuvo allá? ¿Por qué se regresó teniendo orden de prisión? Y él volvió con la esperanza de que esta justicia correísta asumiera las medidas cautelares que tenía, que las respete de alguna manera, pero no, o sea, ventajosamente se dio esta coyuntura entre la comunidad Sarayaku, el Clever y Carlos. Entonces Fernando decidió regresar para unirse con ellos y estar, sí, en la comunidad estuvieron mucho tiempo. O sea, sufrieron lo que es estar en medio de la selva. En medio de la selva, porque son hombres de ciudad y Fernando sí sufrió mucho ahí. Yo sufrí mucho viajando en canoa. Llegando hasta donde él estaba. Llegando hasta donde él estaba. O sea, fue un duro momento para él, para mí, pero era la... Es sí, a la sí. larga, creo. A mí el día de mi esposo ver que no se doblega, o sea, a nosotros nos doblegan, sí nos doblegan, porque eso es enfrentarse contra todo el aparataje estatal es muy difícil, pero no nos rompen, nosotros estamos unidos, nosotros somos una pareja, todas las parejas, pero no nos quiebran, no. Doctor, Verónica acaba de mencionar un asunto que es muy importante y son las medidas cautelares que dictó la CIDH, la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, que tiene sede en Washington. ¿Qué pasó con eso? Ya, y las primeras fueron dictadas en efecto con la primera orden de prisión. Ahora las año pasado, nuevamente a favor de Fernando Villavicencio, pero el gobierno simplemente no le da la gana de acatarlas. Imagínense cuando Rafael Correa asumió el poder, dijo se van a respetar todos los derechos, específicamente del sistema interamericano, y firmó un decreto, el 1317, firmado por Gustavo Yal, la ministra de Relaciones Exteriores de ese tiempo, María Isabel Salvador, y el presidente de la República. Entonces dijeron que todas las medidas, todas las disposiciones que vienen del sistema interamericano, ese tiempo firmó Gustavo Yal. Inclusive hubo un caso de Nelson Serrano, que estaba condenado a muerte por una corte de los Estados Unidos, y el Estado ecuatoriano, para hacer protagonismo de defensa de los derechos humanos, solicitó a través de Joana Pesantes, desde entonces, medidas cautelares. Ante la CIDH. Ante la CIDH. Y la CIDH le concedió y paró la ejecución de Nelson Serrano. Gracias a eso hasta ahora. Respeto. Ahí tenemos el caso de Gustavo Petro. El caso de Gustavo Petro, que lo destituyeron de su alcaldía y respetarlas. Pero vino una corte, le dijo, señor presidente, el Estado de Colombia es suscriptor de este tratado y por lo tanto debe respetarse. Y hubo un pronunciamiento de la corte. Entonces, ¿qué le tocó? Una corte independiente del gobierno de Santos. Por supuesto, es que así debería ser. Yo ni siquiera me refiero a que deben ser independientes. Eso es una cosa obvia, no amerita ninguna explicación. Con natural. Es una cosa con natural. Pero aquí, en este país, no sucede lo contrario. Medidas cautelares emitidas por el sistema interamericano, por Luz y Blasio, ratificada por la Corte de Apelación y este tribunal de casación, extraordinario de casación, no debe ejecutarse, porque tiene que analizarse cuestiones de expresión. Vinieron pues unos comedidos juristas y dijeron que eso es un desparpajo, que eso es chistoso, qué libertad están hablando, la presentación de una denuncia. Qué pena que hayan juristas que se expresen de esa manera y son muy entrevistados por varios medios. Que parece una comisaría, le dijeron a la CIDH. Sí, oiga, fue terrible. Pero las libertades es la libertad de hacer, la libertad de expresarme a través de denunciar hechos ante autoridades competentes. Eso es libertad de expresión, pues. Pero unos abogados así de manera tan simple dijeron que eso, presentar una denuncia, además no es un acto de fiscalización, inclusive dijeron entonces que es un acto de fiscalización. Estar aplastando
votando, aplastando la tecla del... La gente que quiere que se esclarezcan los hechos, porque hubieron muertos el 30S. La gente que quiere que todo salga transparente. Y por eso el sistema interamericano, específicamente la comisión, dijo, señor, esta sentencia no debe ejecutarse. Y en el señor Ramírez. Que era el mismo, ¿no? Él es el mismo. Él fue uno de los que dijo que eso no es aplicable. El Procurador General del Estado fue otro. Se alinean, ¿no? Se alinean. Se ponen de acuerdo, sí, que no haya una voz disonante entre ellos. El señor Gustavo Yal fue otro. Bueno, de Yal nos sorprende. Sí, pero son altas, secretario particular son altas autoridades Correa. Y fue ex ministro de Justicia. No se diga a la señora Zúñiga. Le mandamos comunicados al Procurador General del Estado, al ministro de Justicia, al presidente de la Corte Nacional, a los jueces de las salas de lo penal. Nada discordante que rompa el discurso oficial. Nada. Dijeron que eso es una cuestión política, que es una cuestión que debe resolver inclusive la Corte Constitucional. Nosotros hemos presentado una demanda de incumplimiento a la Corte Constitucional. Han pasado 2 años, 5 meses, ni siquiera se pronuncian, ni siquiera abocan conocimiento. O sea, no es admitida todavía. No es ni siquiera admitida. No es ni la acción de incumplimiento no amerita ese trámite de admisión. De admisión, ¿no? Este pasa directo. Pero ¿por qué no abocan conocimiento? Porque saben que va a pasar directamente a conocimiento del Pleno. No la hacen simplemente porque es Fernando Villavicencio, porque es Clever Jiménez y porque fue Carlos Figueroa, porque denunciaron hechos terriblemente graves, que algún rato tendrán que nuevamente investigarse. Ahí se coalicionó el señor Richard Villagómez. Ahí se coalicionó el señor Galo Chiriboga, fiscal general del Estado. Él pidió que se califique de maliciosa y temeraria la denuncia cuando el fiscal Galo Chiriboga no es juez o temeraria. Inclusive dijo el juez Richard Villagómez, esta denuncia él juntó las dos cosas. De las dos cosas. Para hacerla más fuerte. Y así le dieron validez. Recordamos. Dejaron de lado los jueces competentes, jueces administrativos de Clever. Obvio que los arrastraba por el fuero, porque es el Pleno para calificar, el Pleno de la Asamblea Nacional para calificar si presentar una denuncia es un acto de fiscalización o no es un acto de fiscalización. Yo soy directamente la competente y se arrogó funciones, y por ello es que el sistema interamericano dijo: aquí hay un interés, aquí no hay imparcialidad, aquí no hay autonomía, no hay independencia, señores, suspendan la sentencia. Hay un principio que se llama pacta sunt servanda, que obliga a los estados que firman tratados y convenios internacionales de cumplirlos de buena fe. Inclusive eso está recogido en el Estatuto de Roma. Los jueces que incumplan referente a derechos humanos también tendrán sus sanciones correspondientes. ¿Cómo se explica que este gobierno, bueno, una muestra más de incoherencia, digo yo, pero que respete a medias el sistema interamericano? Que le diga a la Comisión Interamericana: ustedes son una comisaría, pero a la Corte, que es la instancia siguiente, en cambio le dan plata. Mire, eso es... Solo del mismo sistema. Claro, pero ¿sabe por qué hacen eso? Porque ellos aparentemente interamericana es vinculante sus sentencias y puede haber sanciones. Es que no les queda otra alternativa, pues acá porque pueden, es una cuestión preventiva, lo hacen y saben perfectamente que están violando ese principio pacta sunt servanda. Ellos saben lo que están haciendo. Ellos no son ningunos que no... O sea, ellos saben perfectamente que algún rato tendrán que responder, pero claro, hoy ya estarán lejos. Imagínense, solo quiero salirme del tema para que el pueblo tal vez tenga una opinión sobre esto. Hoy hay una consulta que se llama los paraísos fiscales. Eso es simplemente para ellos taparse, porque los que están nuevamente pretendiendo ser candidatos responden a sus mismos intereses y capitales que ellos ya acumularon.
Y justamente con eso les impiden ser candidatos y con eso ya no me fiscalizo a mí, pues ya los tengo lejos. Entonces imagínense, porque ellos saben que luego tendrán que responder. Tendrán que responder por estas violaciones flagrantes a los tratados y convenios internacionales. Es como aquí, verá. Es como aquí en la Corte Constitucional se necesita una admisión. Lo mismo se necesita en el sistema interamericano. Primero pasa por la Comisión Interamericana un informe que aquí se han violado derechos. Entonces no puede ser que digan ellos, yo respeto lo de la Corte Interamericana y no respeto la comisión. Es como una mesa que quieran tenerla ahí para cenar, solo le pongan 3 patas. Claro. Imposible, es imposible. Y hasta los premian incluso dando plata y recordamos la donación de $1 millón. Tal vez debe ser, digo yo, que ahí haya un amigo, no está ahora un amigo del gobierno, el doctor Pazmiño, ¿no? Recordemos eso. El doctor Pazmiño está ahí, pues, en la corte, y es ahí, yo no quiero decir, pero ahí hay un interés específicamente para informar. Imagínense, hoy ya hay un bufete de abogados en Brasil para vigilar el proceso de Brasil. Imagínense. Contratados también con dinero del Estado ecuatoriano. Eso se fue el señor Alexis Mera. Que son fondos públicos. Entonces, no debía haber ido, por cierto, y este es otro tema, el doctor Chiriboga a hacer esas diligencias, a encargarse de eso, que para eso tiene un sueldo, para eso se le paga. Ahora resulta que no, que hay que contratar aparte, ¿no? El señor Alexis Mera, yo no sé a qué se va. Él debe responder aquí en el Estado ecuatoriano, cumplir su función aquí, él no tiene nada que hacer fuera. Para eso tenemos autoridades, para eso tenemos un fiscal general que se dedique estrictamente, es el dueño del proceso penal. Él tiene que estar allá, no el señor Alexis Mera. Y hasta un Mera. procurador, ¿no? Porque en otros países hemos visto que el Estado se siente perjudicado por Odebrecht. Y es el Estado, y hablo de Panamá, por ejemplo. Hablo de Perú también, donde ya han llegado a un primer acuerdo con la constructora para que devuelva algo de la plata al Estado. El Estado como parte perjudicada en todas esas artimañas. Entonces, ¿dónde está el procurador aquí también? Por eso le digo, o sea, ellos están cuidándose porque saben, ojalá haya el nuevo gobierno, o quien venga a gobernar este país, la Asamblea Nacional, o sea, verdaderamente hagan una verdadera fiscalización y hagan que se devuelvan esos recursos, porque no va a ser que solamente pretendan decir que se acogen a un procedimiento abreviado, como ya lo intentaron hacer con el señor Bravo, que quería responder por un procedimiento abreviado, por una situación de concusión, y listo, tenía una pena máxima de 5 años y salía libre y con toda la... Y se salía del problema. Y se salía del problema, como ya ha sucedido con el caso... Con todos sus ahorritos, ¿no? Sí, con todos sus ahorritos. Imagínense que ya hay un caso de la FIFA gay. El señor involucrado, capitán Tapia, pero que es, o Luna creo que es, el señor cumplió 1 año y ya salió libre. Y está libre. Y está con los milloncitos en su bolsillo. Esto es un mal ejemplo para la justicia. Eso crea una total inseguridad jurídica, desconfianza. Yo he visto en los candidatos hoy que dicen, ¿cómo van a venir la inversión? Trayendo bancos internacionales. Dicen, eso es no que es impunidad, ¿no? Eso es impunidad. El hecho de que con un delito tan grave como el escándalo mundial del tema de la FIFA, metimos ahora, 1 añito y ya, como que no ha pasado nada. En efecto, es un síntoma, un precedente de que, ya, te aguantas 1 añito y... Queda mal nuestro país. Y nos queda lo bailado, ¿no? Quedemos como un país de África, como Sierra Leona y otros. O sea, que aquí es un país de anarquismo, que no hay seguridad jurídica, que no se respetan los contratos, no se respeta la ley. Por eso toda gente viene a un país cuando hay confianza, cuando hay seguridad jurídica. Verónica, ¿cuál es la esperanza que tiene Fernando para que su situación cambie? Esperanza de tal vez el resultado de las elecciones que ya se vienen el 19 de febrero, que se instaure un nuevo gobierno, que cambie las Cortes de Justicia, que cambie el Consejo de la Judicatura, que vengan autoridades de control, pero en serio, no de chiste, un fiscal de a de veras, un procurador también que cumpla eficientemente su labor, y tal vez ahí que lo juzgue en efecto una corte totalmente independiente. Tal vez está esperando eso Fernando, ¿o qué? ¿Qué espera? Lo que todos estamos esperando, que haya un cambio de justicia, que haya un cambio de gobierno. Nosotros ahora estamos a la puerta de elecciones, nosotros tenemos en nuestra mano el poder cambiar este modelo que nos impusieron. Y no sé, Fernando no tendría por qué ser juzgado si él está cumpliendo su trabajo periodístico de hacer un artículo de opinión. O
O sea, no entiendo por qué la opinión aquí debe ser penada. O sea, en otros países están debatiendo este tema de por qué los periodistas deben ser procesados penalmente por cumplir su trabajo. Fernando es un periodista que lo que está haciendo es informar de los temas del Estado con fondos públicos, es lo que trabaja esta gente que está ahora en el gobierno. Fernando está investigando estos fondos. No entiendo por qué deberían inculparle y peor procesarle penalmente. Claro, debería proceder en todo caso el archivo de lo que ya se ha iniciado. Es que el juicio no debería empezar, porque no tendrían por qué quererle enjuiciar a un periodista por hacer su trabajo. Eso no debería pasar en ninguna parte del mundo. Para eso entonces se necesita un cambio de gobierno. Y mientras tanto, ¿qué Verónica? Bueno, nosotros estamos aquí tratando de ver qué se puede hacer en el tema jurídico, porque mientras esté Correa en el gobierno, Fernando no podrá salir a la luz porque, como lo he dicho muchas veces, su vida está en riesgo. A mí me han llamado a amenazarme de muerte, a decir que le van a matar a Fernando. O sea, y bueno, todos sabemos que si a Fernando le llega a pasar algo, o sea, el responsable directo será el presidente de la República. Es decir, por eso también principalmente él no se entrega, porque teme también que dentro de una cárcel su vida corre peligro. Exactamente, es la única forma que ha impedido, bueno, y después de mis ruegos, de que él no se entregue, porque él también está cansado, él no tiene por qué esconderse si él no ha robado. Imagínense que él es el que denuncia la corrupción, y al que denuncia la corrupción le persiguen, y los que roban están disfrutando de los millones robados en Miami, y otros están en España, y ellos bien gracias, y el que se suda la camiseta del país está perseguido. Y hay que recordar que Fernando intentó incluso ser candidato, ¿no? Y fue descalificado. Intentó ser candidato a la Asamblea por el Movimiento Creo, y su nombre finalmente fue descalificado por una excusa ahí de que no se había desafiliado a tiempo. Entiendo que ese fue el argumento, ¿no? Sí, ese fue el argumento, a tiempo pero Pachacutic, algo así. Si este argumento que usaron contra Fernando, una hoja de afiliación que incluso debería haber sido descalificada esta hoja porque tenía que llenar un proceso las hojas de calificación, ellos inventaron cualquier cosa para impedir la participación de Fernando. Bueno, él no necesita estar en la Asamblea para hacer lo que hace, él no necesita de un puesto público, no ha necesitado ser asambleísta, no ha necesitado ser fiscal, no ha necesitado ser contralor, porque él ha hecho el trabajo de todos, de la Asamblea, de la Fiscalía, de la Procuraduría, de la Contraloría, que no han hecho absolutamente nada para evitar este tipo de robos. El único que ha hecho es Fernando y los demás periodistas a través del periodismo, que ha sido el que ha investigado estos temas. ¿Qué le dice él a usted? ¿Que él va a seguir? ¿Él va a seguir en ese plan de seguir denunciando, de seguir presentando la información que le llega, los contratos irregulares? ¿No va a parar? No dejaría de ser Fernando Villavicencio si parar. Pese a todo. Pese a todo. Su esencia es esa, investigar y tratar de demostrar al país lo que está mal, ¿no? Y usted siempre a su lado, ahí va a estar. Como debe ser y como me gusta estar. Muy bien. Gracias, doctor Julio César Sarango, por estar aquí. Gracias a Verónica Zarauz, la esposa de Fernando Villavicencio, compañero de tareas también del portal Focus. Y solo nos queda decir que efectivamente lo que estamos esperando es una justicia independiente, una justicia que no persiga, que no se dedique a cumplir consignas políticas de nadie, sino que de una vez por todas se ponga a la altura de las circunstancias en lo que implica ser una función judicial totalmente independiente, que es lo que están ofreciendo ahora prácticamente todos los candidatos, a excepción de uno, que es el oficialista, y que esperamos que lo cumplan ese ofrecimiento. Vamos a estar todos vigilantes de que no simplemente sea un cambio de nombres, de que cambiamos al amigo de Correa y ahora ponemos un amigo nuestro en tal o cual función. Eso es lo que necesita el país, y entonces, solo entonces, estas persecuciones acabarán. Así que gracias, doctor Sarango, gracias, Verónica, y gracias a ustedes por su atención. Estaremos en un nuevo programa el próximo día jueves. Hasta entonces.